Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre, y siempre se los voy a decir, es un gusto para mí estar en una plática más con ustedes, siempre tratando de darles esa información que les ayude en el proceso de pensión en el que están. Y precisamente el tema de hoy, y así lo quise nombrar porque es lo que quise armar y de hecho tenemos el curso, pero para todos ustedes que están en este proceso de pensión, que no son expertos, que no quieren ser expertos, ¿verdad? Que únicamente lo que necesitan es saber cómo les puede servir Modalidad 40, lo nombramos como curso gratuito de Modalidad 40. Como siempre me gusta darles un contexto, porque muchas veces hablamos de algo pretendiendo o entendiendo que todos están en ese mismo canal y que sabemos de qué estamos hablando. Entonces, el contexto es, si tú o ustedes están en ese proceso de pensión, ya sea que estén iniciando la planeación de su pensión, tengan 50 años o un poco menos o un poco más, y estén pensando ya en, dentro de 10 años me voy a pensionar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ese es el objetivo de esta plática. Entonces, en ese contexto, tú, si estás en ese proceso, ¿por qué has cotizado? ¿Por qué te vas a pensionar? ¿Por qué estás pensando en que tú puedes pensionarte? Porque has cotizado al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es precisamente orientado a este esquema. Instituto Mexicano del Seguro Social, Ley 73. Si tú iniciaste tu cotización en una empresa, ¿qué es cotizar? Que tú hayas laborado en una empresa desde muy joven o alguna edad, y que en este caso para Ley 73 es que lo hayas hecho antes de 1997, antes del 1 de julio de 1997. Tú te contrataste con una empresa en un empleo. Tú no tienes idea de que, bueno, pues yo estoy desarrollando un empleo, me están pagando y crees que eso es todo. No, tú estás cotizando dentro de tu salario. Tu patrón tiene ciertas obligaciones, como ya lo hemos platicado en otras pláticas, y él va a aportar, él hace las aportaciones a través del Instituto Mexicano de Seguro Social para cuando tú llegues a la edad de 60 años puedas pensionarte. Por eso se habla de que si has cotizado en alguna empresa, has cotizado al Instituto Mexicano del Seguro Social, tú tienes el derecho, cumpliendo ciertos requisitos que lo vamos a ver, para que tú te puedas pensionar. Entonces tú estás en ese proceso, estás pensando, tienes 50 años, estás pensando en que dentro de 10 te puedes pensionar, o estás ya, tienes los 55 y ya estás en esta etapa del plan en donde tú quieras aumentar tu pensión o saber qué es lo que te va a corresponder de pensión. Ese es el momento en donde precisamente entra Modalidad 40. En el inicio, para que tú lo tengas en cuenta, en qué momento te conviene, en qué momento estás, cómo te puede ayudar Modalidad 40, en un intermedio en este proceso, en donde precisamente tú digas, bueno, ahora quiero aumentar, o al final, ¿verdad?, de tu proceso ya tienes 60 años, ¿cómo te puede ayudar Modalidad 40? Entonces, Modalidad 40 es un esquema que te va a ayudar a aumentar tu pensión. Lo podemos resumir de esa manera. Es un excelente esquema y es lo que quiero que sepan todos estos puntos importantes de Modalidad 40. Para pensionarte, en términos generales, Ley 73, debes de tener por lo menos 60 años, haber cumplido con esa edad, tener un mínimo de 500 semanas cotizadas, semanas en tus trabajos laborados, 500 semanas como mínimo, y en este caso, bueno, estar dado de baja para que tú te puedas pensionar. Y Modalidad 40. ¿Qué es Modalidad 40? Es un programa del Instituto Mexicano del Seguro Social que va a permitir muchas bondades dentro de tu proceso de pensión. Este programa, su nombre correcto es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio. Precisamente
y te va a ayudar, lo vamos a ver más detenidamente, para desde activar tu conservación de derechos si es que ya no la tienes, cuando ya no tienes conservación de derechos, cuando ya no estás en ese periodo de tiempo que te da la ley, que es la cuarta parte de todo el tiempo que tú has laborado en tu vida. Es decir, si tú has laborado 20 años, tu periodo de conservación de derechos es de 5 porque es la cuarta parte de esos 20 años. Entonces, modalidad 40 te va a permitir también activar esta conservación de derechos, aumentar tu salario promedio, aumentar tus semanas cotizadas, te va a ayudar a pensionarte mejor. Es una inversión que tienes que hacer, pero es un programa que te da ese gran beneficio. Está sustentado, ya lo hemos visto en otros tutoriales, en los artículos 218, 219, 220, 221, 222 de la Ley del Seguro Social 1997. También está considerado en la Ley del 73. Es por eso que también nos aplica. Pero para que ustedes, si quieren buscar estos artículos en la nueva ley, los puedan encontrar en esta ley 97, en estos artículos. En otras ocasiones los hemos leído y también vamos a leerlos en otros tutoriales cuando sea necesario. En esta ocasión quiero nada más mencionar, para que no se pierdan en esa lectura, quiero mencionar que considera algunos de estos artículos para que tengan la idea de dónde surgen estos requisitos. Entonces estamos hablando que en el artículo 218, en resumen, nos dice: debes de contar con 52 semanas en los últimos 5 años antes de tu baja. Es decir, tienes que estar dado de baja para poder cotizar en modalidad 40, tienes que contar con 52 semanas antes de tu baja en los últimos 5 años. De eso nos habla el artículo 218. En el artículo 219, que los vamos a mencionar rápidamente, dice que no debe de haber pasado, o que debes de hacer esta solicitud de registro en modalidad 40 por escrito. Y es por eso que cuando tú te registras en la subdelegación, porque lo puedes hacer en línea o en la subdelegación del Seguro Social, la que te corresponda de acuerdo a tu domicilio, nos dice que lo debes de hacer por escrito si lo vas a hacer de manera presencial, este registro a modalidad 40. Es una carta, un escrito libre en donde vas a solicitar precisamente qué es lo que, a partir de cuándo, con qué salario tú vas a querer tu registro en modalidad 40. En el artículo 220 nos dice que la continuación voluntaria termina por 3 conceptos. Uno, es una declaración expresa firmada por el asegurado, es decir, que tú solicites por escrito esta baja en el esquema de continuación voluntaria en el régimen obligatorio modalidad 40. 2, que dejes de pagar las cuotas durante 2 meses. Y 3, que seas dado de alta nuevamente en un régimen obligatorio. Es decir, si a ti te dan tú estás registrado en modalidad 40 y te dan de alta porque tú solicitaste un empleo y te aprobaron e ingresas, y te dan de alta en el Seguro Social, como se dice, ¿verdad? Ya me dieron de alta en el Seguro Social, entonces automáticamente causas baja en modalidad 40, no puedes estar en 2 esquemas en ese caso del Seguro Social. Eso dice el artículo 220. Y por ejemplo, hay algo muy importante que sí, siempre se los quiero comentar, porque es una duda reiterada. Y aquí pongan atención, voy a leer nada más algunos de los renglones del mismo artículo 220, en donde nos dice que el asegurado podrá solicitar por escrito el reingreso al régimen obligatorio del Seguro Social a través de la continuación voluntaria, es decir, a través de modalidad 40, cuando hubiese causado baja por la falta de pago de las cuotas de 2 meses consecutivos.
Esta es una duda tan recurrente en cuanto a que cuando se dan de baja o cuando dejan de pagar modalidad 40, hay a veces en las mismas subdelegaciones, pues hay algún personal que no está bien enterado y que les comenta que no se pueden, si usted ya se dio de baja en modalidad 40, no se puede volver a registrar. Claro que sí, y aquí nos lo está diciendo en el artículo 220, y dice: la solicitud deberá formularse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su baja en la continuación voluntaria. Entonces, se tiene, a partir de que por alguna razón usted dejó de cotizar en modalidad 40, se registró, después ya no pudo pagar, 2 meses, 3 meses, tiene hasta 12 meses para volver a retomar este registro. Entonces, aquí está, artículo 220. Y bueno, el artículo 221 nos dice que la conservación de derechos se rige por lo establecido en los capítulos relativos, es decir, de igual manera, suma su cotización en modalidad 40, suma a su conservación de derechos, al tiempo que se le va a dar de su conservación de derechos. Es decir, usted tenía cotizados 15 años, cotizó en modalidad 45, suma a ese número de cotizaciones que tiene para el caso de su conservación de derechos. Es decir, si tenía 15, cotizó 5 años más en modalidad 40, tiene 20, su conservación de derechos es de 5 años. Entonces, bueno, esto es en lo referente a los artículos dentro de la Ley del Seguro Social que nos permite saber que modalidad 40 está en ley, todo esto es legal. Muchas veces se piensa que es algo que no está en ley, que es algo que alguien hace, ¿verdad? Y que tal vez pues pueden sorprenderlo y cancelarlo. No, modalidad 40, continuación voluntaria en el régimen obligatorio, es un programa legal del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo se puede, una vez que ustedes hacen este registro en modalidad 40, ya sea en línea o de manera presencial? Es muy sencillo en realidad el registro, con sus documentos básicos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, INE, en fin, toda la documentación que le requieren, tanto en línea, que ustedes lo registren, o en presencial, en la subdelegación. Ustedes llevan todos sus documentos. Lo que tienen que comentar es: voy a registrarme en modalidad 40, les hacen su registro, les entregan su registro, su inscripción en modalidad 40 y su primer línea de captura de ese mes, si es el caso que van a pagar subsecuente, lo vamos a ver más adelante, si pagan retroactivo, pero les entregan esto. Y algo también que quiero aclarar, aprovechando este punto, es que muchas personas piensan que hacen un contrato en donde determinen cuántos años van a pagar de modalidad 40. No, el registro contiene todos sus datos, la fecha de inicio de modalidad 40 y el salario con el que ustedes quieren registrarse en modalidad 40. Pero en ningún momento, en ninguna parte de este escrito, de este registro, contempla un compromiso de un tiempo. En ninguna parte de este contrato, porque puede ser un contrato con modalidad 40, ustedes se comprometen a cotizar un número de años. Esto, usted modalidad 40 puede pagar desde un mes, ese mes que usted se está inscribiendo, pero simplemente si usted no lo paga, si no paga, no realiza el pago con su línea de captura, no se concreta ese contrato. Entonces, aquí no hay ningún compromiso, ninguna sanción. Si usted pensó o su plan es cotizar 3 años, en ningún momento está comprometido a hacerlo si usted no lo puede hacer. Eso también es algo importante. Una vez que ya usted está registrado, lo puede hacer de 2 formas, de manera subsecuente, es decir, a partir del momento en que yo estoy decidiendo registrarme en modalidad 40,
En este caso, por ejemplo, lo voy a hacer a partir de mayo, del 1 de mayo, lo puede hacer en cualquier momento. Tiene como fecha límite de pago los días 17 de cada mes. Entonces, bueno, pues ahí es únicamente registrarme antes para que yo tenga tiempo de poder realizar mi pago. Pero lo puede hacer, si lo hace después del día 17, bueno, pues su pago ya va a estar comprometido para el siguiente mes y no para este en el que se registró. Modalidad 40 se paga en el mes que está corriendo. Es decir, si usted se registra en el mes de mayo, usted va a pagar mayo. Y el siguiente mes va a ser junio, ¿verdad? Va a pagar junio. Y bueno, en este caso puede haber dos maneras, como lo estábamos comentando, que una es subsecuente y otra es retroactiva. Vamos a ver en este caso la subsecuente. Si usted se está registrando en modalidad 40 en mayo, pues lo puede hacer únicamente solo si está dado de baja en el régimen obligatorio. Si usted todavía está dado de alta con un patrón y aparece en el sistema que está dado de alta, el sistema no va a permitir que haga su registro. Entonces, solo puede registrarse en modalidad 40 si está dado de baja. Se puede registrar con el último salario que cotizó como mínimo. En términos generales, modalidad 40 permite cotizar con el salario mínimo, que en este año es 248.93, pero si su último salario con su patrón fue de 500 pesos, ese es el salario mínimo con el que usted se puede registrar. Y como salario topado o máximo o límite superior son 25 UMAS del año en el que usted se esté registrando, en el caso de que sea un registro de un pago subsecuente. ¿Qué quiere decir eso? 25 UMAS en este 2024. El salario diario de 25 UMAS es 2.714.25 y equivale en este año 2024 a un pago de 10.113 pesos mensuales. Esto es el segundo punto en el pago o registro en modalidad 40 de una manera subsecuente. En este caso, pues establecer precisamente pues estrategias de pago de acuerdo a lo que a ti te convenga en la situación en la que estés. Puedes pagar con un mínimo, ¿verdad? Si así te lo permite, como lo acabamos de ver, con el mínimo. En tu caso, en cada caso de ustedes, el mínimo es el último salario con el que cotizaron, pero si fue el mínimo de 248, puede usted cotizar con ese salario, ¿verdad? O si en su caso ya la estrategia, en este caso, por ejemplo, la estrategia de cotizar con un salario mínimo puede ser porque tenga 50 años, todavía faltan 10 años para poder pensionarse, entonces de 50 a 55 años no tiene ningún caso, si es que usted va a cotizar de 55 a 60, no tiene ningún caso que usted pague con un salario topado, porque esos salarios no se van a tomar en cuenta. Entonces, pues usted va a cotizar, determina de acuerdo a su estrategia, va a cotizar con un salario mínimo. Pero si usted ya está en la recta de 55 años y quiere pensionarse a los 60, pues tal vez lo que más le convenga, si está dentro de sus posibilidades, es cotizar con un salario lo más alto posible, que en este caso pueden ser 25 UMAS, porque voy a tener estos últimos 5 años, estas últimas 250 semanas que van a tomar para el cálculo de mi pensión dentro del salario promedio. Entonces van a tomar ese dato de su último salario de las últimas 250 semanas. Entonces conviene que usted ya cotice pues precisamente con un salario lo más alto posible, ¿no? Bueno, aquí únicamente para concluir con el pago subsecuente, es que en realidad es la forma de pago que más nos conviene, lo vamos a ver en el caso retroactivo, porque finalmente en pago retroactivo que vamos a ver a continuación, va a tener que pagar recargos y actualizaciones. Entonces, si usted tiene la posibilidad de hacer estos pagos subsecuentes, es lo más conveniente.
Ahora precisamente vamos a ver pago retroactivo. ¿Qué es el pago retroactivo? Es la posibilidad que ustedes tienen de pagar un periodo, el último periodo en que usted estuvo dado de baja. ¿Qué condiciones se debe de tener? Solo puede pagar retroactivamente si está dado de baja. Si ya está activo, ya no hay esa posibilidad. Entonces, en este proceso, usted dejó de cotizar hace 4 años, no se activó en estos 4 años nuevamente en un régimen obligatorio, es decir, en un trabajo, en un esquema, y tiene la posibilidad de recuperar solo esos últimos 4 años que dejó de cotizar y solo si está dado de baja, si todavía no se ha registrado. Hay casos muy tristes en los que me dicen es que yo fui y me dijeron date de alta en tu esquema de trabajador empleado del hogar y después vienes a pagar tu retroactivo. No, no es así. En el momento en que ya se dio de alta en un esquema, ya perdió la oportunidad de recuperar ese retroactivo de ese último periodo. Entonces, solo se puede pagar si estás dado de baja, solo puedes pagar el último periodo en que dejaste de cotizar. No puedes pagar periodos anteriores, es decir, en el 2019 yo dejé de cotizar y luego después, ¿verdad? Me registré en el 2020. No, ese periodo ya no se puede rescatar, solo es el último periodo. Se puede registrar con el último salario que se cotizó como mínimo en la misma situación que el subsecuente. Si su último salario fueron 500 pesos, con 500 pesos es el salario mínimo con el que se puede usted registrar. Y también, de igual manera que en el subsecuente, el tope para pagar este pago retroactivo son las 25 UMAS, pero a diferencia del subsecuente, en el pago retroactivo van a ser 25 UMAS del año en el que se dejó de cotizar, no de este actual en el que me voy a registrar. Es decir, si yo dejé de pagar en el 2022, dejé de cotizar y quiero pagar del 2022 al 2024 y lo quiero pagar con un salario topado, va a ser con el salario topado del 2022, no del 2024. Puedes establecer aquí también de igual manera, ¿verdad? Una estrategia, dependiendo de tu situación, igual que en un pago subsecuente, de qué es lo que te conviene. Si te conviene pagar con un salario mínimo, con el salario mínimo que el último que tú tuviste, o ya te conviene pagar ese retroactivo si ya estás en los años cercanos a pensionarte, pues entonces puedes pagar ese retroactivo ya con un salario topado, con un salario alto, porque ya se va a tomar en cuenta ese salario para el cálculo de tu pensión. Entonces, aquí hay que establecer estrategias de qué es lo que más te conviene. Y aquí es donde entra precisamente la alternativa y el gran beneficio de que realicen una planeación de pensión. Siempre se los recomiendo. Muchas personas a veces en las consultas pues dicen, es que yo ya vi muchos tutoriales, yo ya sé más o menos cuánto es lo que me corresponde y yo nada más, pues a lo mejor quiero registrarme en una 40. De verdad que yo siempre les voy a recomendar que realicen una planeación de pensión. No es un gasto, es una inversión. Con quien ustedes decidan, a quien ustedes le dé confianza, pero realice por favor su planeación. Es un momento muy importante dentro de nuestro proyecto de vida. Es un proyecto por sí mismo muy determinante en nuestra vida. Si algo sale mal en ese proyecto, nos puede afectar en todo nuestro futuro. Vale la pena invertir en una planeación realizada por un profesional para que ustedes tengan todos los elementos necesarios para saber que pueden tomar la mejor decisión porque tienen la mejor información. En este caso, bueno, nosotros invitamos a que si ustedes lo quieren realizar con nosotros, su planeación de pensión, con mucho gusto,
pueden contactarnos, pueden tener la información referente de qué es lo que se requiere, en fin, y siempre aparecen nuestros datos de contacto en la parte inferior del video, ¿verdad? Nuestro número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19 o nuestro correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Son los únicos medios de contacto por los que damos información, no hay más. Si en algunos comentarios ahí aparecen, contáctanos a este número, no somos nosotros. Desafortunadamente no podemos tener control de eso, pero sí les comento que estos son los únicos 2 datos de contacto a través del cual puedo darles, en este caso, asesoría, consulta. Yo directamente, cuando ustedes ya contratan alguno de estos servicios directamente, yo establezco el contacto con ustedes para que determinemos su estrategia de su planeación, para que les dé la asesoría correspondiente, les aclaremos sus dudas con respecto a lo que en ese momento de su proceso de pensión, pues los aqueje, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos, estábamos en el pago precisamente retroactivo y se puede precisamente lo que estábamos comentando, establecer esta estrategia que más les convenga, ¿verdad? Dentro de este pago retroactivo. Entonces, por ejemplo, te puedes dar de baja, dejar de pagar y después de este periodo, pues pagar el retroactivo. Si es que en ese momento no se tienen tal vez los recursos para hacer un pago de manera subsecuente, pues tal vez en un momento dado, y muchos de ustedes lo han hecho y me lo comentan de decir, bueno, yo estoy vendiendo un terrenito, estoy vendiendo mi carro y pues hasta el momento en que tenga ese recurso voy a poder hacer y tal, pues voy a hacer el pago retroactivo, ¿verdad? Porque no lo pude hacer de una manera subsecuente. Esa es una estrategia. En este pago sabemos que en este tipo de pago sabemos que vas a tener que realizar pagos de recargos y actualizaciones por cada mes que dejaste de pagar. Entonces, en este caso hay que analizarlo muy bien para que sea la mejor estrategia y sea la mejor forma en que tú logres aplicar la estrategia y aplicar en este esquema de modalidad 40, que es un programa con muchos beneficios, de verdad. Entonces, aquí, por ejemplo, a partir del día siguiente de tu última baja, que es otro punto importante de un empleo formal, es como puedes hacer el pago de este retroactivo, es decir, no se puede, si tú dejaste de pagar 3 años, tú no puedes determinar, bueno, únicamente voy a pagar 1 año y voy a pagar con medio año con un salario y otro medio año con otro. No. Se tiene que pagar todo el periodo que dejaste de cotizar o nada. No se te permite pagar parte. No, es todo o nada. Es decir, a partir del día siguiente de tu fecha de baja, hasta el día en que tú te registras, tendrías que pagar de forma retroactiva. Y en este caso, los recargos y actualizaciones vas a pagar un 1.4 aproximadamente por recargos y una actualización de inflación del año anterior, siempre se van acumulando. Es importante que ustedes contraten un servicio profesional si es que van a pagar retroactivo para que tengan precisamente la información de cuánto va a ser el monto de inversión que van a hacer en un pago retroactivo y ustedes estén preparados, ¿no? El pago en modalidad 40 siempre va a ser de un porcentaje que ya está determinado por ley, de acuerdo al año en que lo contratan. Por ejemplo, en este año se paga, precisamente el pago de modalidad 40 se realiza a través del porcentaje que está determinado para 2024, que es del 12.257% del salario que tú contratas. No pagas, es decir, si tú estás pagando 2.714.25, tú contratas modalidad 40 con el salario topado
de 2.714.25, no vas a multiplicar por 30.4 para saber cuánto vas a pagar al mes. Vas a pagar este porcentaje, el porcentaje determinado para cada año. En este año, 12.257% sobre el salario que tú contrataste para pagar en modalidad 40. En este caso, precisamente este ejemplo es que si tú, que acabamos de poner, si tú vas a pagar con el salario topado con las 25 UMAS, que es el de 2.714.25, al 12.257, vas a pagar en este año, en este 2024, 10.113 pesos en promedio mensual, porque estás pagando con un porcentaje del 12.257. Los seguros que cubre modalidad 40 es el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el de invalidez y vida, y cubre un concepto que es gastos médicos para pensionados, que eso es lo que permite que cuando tú te pensionas a través de cualquier esquema, pero en este caso estamos hablando de modalidad 40, vas a tener la atención médica de por vida una vez que te pensiones. En el momento en que tú estás cotizando en modalidad 40, no tienes atención médica como en otros esquemas, pero al pensionarte sí. Y creo, aunque todo es muy importante, yo creo que siempre tenemos esa inquietud de ¿para qué nos sirve? ¿Verdad? En este caso, nos va a servir para tres cosas básicamente, registrarnos en modalidad 40, para aumentar nuestras semanas. ¿Cómo voy a aumentar esas semanas? Cuando has trabajado muchos años, pero has trabajado con salarios bajos, aunque tengas, en este caso, muchas semanas, bueno, que este ejemplo aplicaría para aumentar el salario promedio. En este caso, de aumentar semanas, si tú tienes menos incluso de 500 semanas, que son las mínimas que te pide modalidad 40 para pensionarte, puedes, si no han pasado más de 5 años, como lo vimos en los requisitos, puedes registrarte en modalidad 40 y aumentar tu número de semanas para llegar a las 500 que te van a permitir lograr pensionarte, aunque fuera una pensión mínima. Eso, bueno, se tiene que analizar. Pero puedes lograr sumar semanas para pensionarse. Si tú tienes un número de semanas promedio, 1000 semanas, pero quieres aumentar tu pensión, puedes registrarte en modalidad 40 siempre y cuando cumplas con los requisitos, y registrándote sumar las semanas que tú requieras. Sabemos que en cada año se suman 52 semanas, entonces si tú quieres aumentar a 1100, pues vas a cotizar 2 años en modalidad 40, si tienes las 1000, ¿verdad? Si quieres 1200, bueno, vas a cotizar 400 semanas en modalidad 40, 4 años, para que te aumenten esas, en este caso 208 semanas, ¿no? Entonces te puede ayudar a aumentar semanas. ¿Para qué? Para mejorar tu pensión. Todo objetivo en este caso de cotizar en modalidad 40 es para mejorar tu pensión. Podría ser un caso incluso para pensionarte, para tener ese derecho, pero también en la mayoría de los casos es para mejorar tu pensión, ¿no? Otro de los elementos es aumentar, otro de los objetivos de para qué va a servir modalidad 40, otro de los objetivos más importantes es para aumentar tu salario promedio. Sabemos que para tu cálculo de tu pensión están involucrados muchos factores, pero los más importantes tal vez sean tu edad a la que te pensiones, el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y el número de semanas.
Entonces ya vimos que nos va a servir modalidad 40 para aumentar nuestras semanas, pero también nos va a servir para aumentar nuestro salario promedio. ¿Todo esto para qué? Para aumentar nuestra pensión. Entonces, aumentar salario promedio. Cuando tú, como lo empezamos a comentar, has cotizado durante muchos años, pero tus salarios han sido mínimos, pues aunque tengas muchas semanas, tu salario promedio es muy bajito y tu pensión va a ser baja. Entonces, ¿para qué te sirve modalidad 40? Para que si te registras 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, tú puedes cotizar en modalidad 40 los años que quieras. El ideal sería 5 años o 4.8 años, que son las últimas 250 semanas, porque ese salario promedio es el que se va a tomar para el cálculo de tu pensión. Entonces, si tú tienes muchas semanas, pero un salario muy bajito, el cotizar en modalidad 40 te va a ayudar a aumentar tu salario promedio y te va a ayudar a aumentar tu pensión, que ese es el objetivo final, ¿no? Entonces, también puede ser desde cuando tú dejas de trabajar, de cotizar un periodo, y no sabes cuándo vas a volverte a registrar en un trabajo formal, puedes seguir cotizando en modalidad 40 para que sigas sumando semanas y al final del día, ¿verdad? Al final, ya en la época en que tú te vas a pensionar, tengas el mayor número de semanas posible. También cuando dejas de cotizar en un trabajo formal, pero tú quieres, porque te dedicas a una actividad independiente, ¿verdad? Te dedicaste al comercio, a alguna actividad, a dar clases de forma particular y ya no estás cotizando con un patrón y dejas de sumar semanas, ahí también entra modalidad 40 con este gran beneficio de registrarte en modalidad 40, aunque tengas tu actividad independiente y seguir sumando semanas, seguir cotizando semanas. Otro momento, porque a veces no lo pensamos, pero otro momento también muy importante es todas aquellas personas, hombres o mujeres, que sabemos que en la mayoría de los casos son las mujeres las que a veces dejan de trabajar porque se casan, porque quieren cuidar a sus hijos, ¿verdad? En el momento que ya los tengan, y dejan de cotizar muchos años. Bueno, no es necesario que dejen de sumar semanas. Pueden dedicarse a la labor de su hogar y seguir cotizando en modalidad 40 para que cuando ellas se reintegren a sus labores o a una relación laboral formal, no hayan dejado de sumar semanas, hayan seguido sumando semanas. Entonces, hay que pensar en todos estos casos. Ahora ya es una obligación de todos ustedes que estén en este proceso o que en un momento dado quieran pensar en su pensión, deben de pensar en cualquier situación, consultar qué puedo hacer en mi caso para que su proceso de pensión, aunque falten muchos años, sea exitoso. Entonces, bueno, pues en este caso también es para activar la conservación de derechos, que lo mencionamos al principio, ¿verdad? Para eso también nos sirve modalidad 40. Entonces nos sirve para... El objetivo principal de cotizar en modalidad 40 es mejorar tu pensión. Siempre es mejorar tu pensión a través de cubrir el requerimiento que tú necesitas, aumentar semanas, aumentar tu salario promedio, activar tu conservación de derechos. Depende de lo que tú requieras, te puede servir modalidad 40. Es un esquema magnífico, muy beneficioso, ¿verdad? En este caso, de verdad. Yo siempre, hay casos que ya hemos visto en donde no conviene, pero son casos muy particulares y es por eso que yo siempre les comento que hay que analizar su caso particular, ¿no? Entonces, en este caso, esto sería lo básico, la información básica de modalidad 40, la que les puede servir a ustedes para tomar una buena decisión, para, como acabo de comentar, que el objetivo final o principal es el que aumente o mejore la pensión de cada uno de ustedes
en cada caso particular. Yo espero de verdad que esta información que se trabajó mucho para darle los puntos más importantes les sirva, les sea de utilidad. De verdad, ese es el objetivo, como todas las pláticas que tengo a bien darles, y con mucho gusto y mucha satisfacción de ver los resultados de todas las consultas que nos hacen, el saber que y nos comentan que al ver nuestros tutoriales pues ya aprendieron esto, ya aprendieron lo otro, ya saben esto. Me da mucho gusto de manera particular, y a todo el equipo de Capital Humano, pero en particular me da mucho gusto que les sirva esta información, y ese es el objetivo, como siempre se los comento, darles una información basada en ley, una información lo más clara posible y que les sea de utilidad. Entonces, como siempre, de verdad yo les agradezco muchísimo. Contáctenos si tienen dudas, si tienen alguna consulta, si quieren su planeación de pensión, contáctenos, de verdad, con mucho gusto los atendemos. Y agradezco muchísimo sus comentarios, sus frases tan bonitas, como siempre se los comento, sus bendiciones. Es mucho cariño, de verdad, que se siente, y el cariño, pues solo con cariño, ¿verdad? Se puede responder. Entonces, muchísimas gracias por todo. Suscríbanse, nos ayuda mucho que se suscriban. Compartan el video con las personas que ustedes crean que puede servirles, y así lo hacen, ¿verdad? Gracias por recomendarnos. Hay personas que nos recomiendan y no tenemos el gusto de conocerlas, pero nos recomiendan desde personas de recursos humanos, del IMSS, ¿verdad? Les recomiendan, vean el tutorial de la licenciada Yolanda, tal, y eso nos llena de tanta satisfacción. Entonces, muchísimas gracias, porque eso es gracias a ustedes. Entonces, muchas gracias, y pues estamos en una próxima plática. Espero les guste y les sea de utilidad. Y comento, porque también me han preguntado si del curso de Modera 40, curso ya para personas que se quieren dedicar a esta cuestión de la asesoría, ¿verdad? Que yo siempre creo que debe ser gente muy, muy preparada para que puedan transmitir ese conocimiento, y que pues se pueda guiar a todos ustedes. Entonces, sí, vamos a dar la fecha precisamente para el curso de las personas que lo quieran ya de una manera más profesional, porque ahí sí se tiene que ver, ¿verdad? Pues todos los reglamentos, lineamientos, ley federal del trabajo, en fin, pero con mucho gusto lo vamos a hacer. Y en este caso, parte de ese curso está en este curso, que así le quisimos nombrar curso gratuito, porque está todo lo que ustedes como personas que están necesitadas o están en este proceso de esta planeación, les va a ser de mucha utilidad. Necesitadas de esta información, ¿verdad? Porque están en estos procesos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes.